Hoy vamos a desvelar una de esas historias de la Guerra Civil Española que no suelen aparecer en los libros de texto. Vamos a hablar de los aliados ocultos de Franco. Claro, si nos preguntan esto, la respuesta que nos viene a todos a la cabeza es la misma: la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y es verdad, por supuesto. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? Pues resulta que la historia completa es mucho más compleja y nos lleva a lugares bastante inesperados, porque uno de los mayores aliados internacionales de Franco no estaba ni en Berlín ni en Roma, no. Tenía su despacho a miles de kilómetros de distancia, nada menos que en el edificio Chrysler de Nueva York. Así que vamos a desglosar los 3 pilares ocultos que sostuvieron su victoria. Bien, pues empecemos por el primer pilar, el poder corporativo. Uno que operaba muy por encima de la política oficial de neutralidad de su propio país. Mirad, este señor es Thorkild Rieber, el director ejecutivo de Texaco en aquella época. Un personaje fascinante, ¿eh? Noruego de nacimiento, emigró a Estados Unidos y fue escalando a base de pura ambición hasta la cima de una de las petroleras más potentes del mundo. Y desde su oficina en Manhattan tomó decisiones que, literalmente, cambiaron el rumbo de la guerra en España. Y para entender cómo pensaba, solo hay que escuchar esta frase que dijo un amigo suyo. Para Rieber, los negocios eran mucho más fáciles y directos con regímenes autoritarios. Por eso, aunque Texaco tenía un contrato en vigor con la República Española cuando estalló la guerra, no se lo pensó 2 veces a la hora de cambiar de bando. Esta cifra es la clave de todo. 20 millones de dólares de la época en petróleo, que hoy equivaldrían a unos 325 millones. Y todo a crédito. El bando sublevado no tenía acceso a petróleo y sin esta ayuda su maquinaria de guerra sencillamente no se habría movido. Franco pidió todo lo que necesitaba y Rieber se lo dio, con una simple promesa de pago futuro. Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque todo esto era absolutamente ilegal. Las leyes de neutralidad de Estados Unidos prohibían de forma explícita vender material a crédito a cualquier bando de una guerra. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues con un plan que era tan sencillo como eficaz. Los petroleros de Texaco zarpaban de Texas con un destino falso en sus papeles, por ejemplo Rotterdam. Pero una vez estaban en alta mar, recibían un mensaje por radio con unas nuevas coordenadas. Y claro, el barco cambiaba el rumbo y se dirigía a los puertos controlados por Franco. Así de fácil. Y así de ilegal. Pero la cosa no se quedó ahí. La ayuda de Rieber fue mucho más allá del petróleo. Su compañía se convirtió, en la práctica, en una especie de agencia de inteligencia privada para el bando nacional. ¿El objetivo? Cortarle el suministro de combustible al enemigo, a la República. El jefe de Texaco en París montó una red de espionaje que informaba a Salamanca de cada petrolero que iba hacia puertos republicanos. Daban todos los detalles, la ruta, la carga, la tripulación. Con esta información, los sublevados capturaron al menos 29 barcos. Hay un caso famoso, el del buque SS Campo Amor, que fue capturado después de que un agente de Texaco chivara que la tripulación solía bajar casi todas las noches a la playa, dejando el barco desprotegido. Vale, hemos visto el pilar corporativo, el del petróleo y el espionaje. Ahora pasamos al segundo, la guerra por el relato, por la opinión pública, una batalla que también se libró a miles de kilómetros en Norteamérica. En Nueva York, por aquel entonces, operaba una entidad llamada Peninsular News Service. A simple vista parecía una agencia de noticias más, una empresa americana normal y corriente. Pero si rascabas un poquito la superficie, te dabas cuenta de que era una tapadera. En realidad, era la principal herramienta de propaganda de Franco en Estados Unidos, dirigida en la sombra por su máximo representante allí, Juan de Cárdenas. Y ojo a la narrativa que construyeron, porque fue muy inteligente. Estaba perfectamente diseñada para el público conservador y católico de Estados Unidos. Evitaban a toda costa la retórica fascista. En su lugar presentaban el levantamiento como una cruzada, una lucha por la civilización, la justicia social, contra la anarquía y en defensa de la religión. Llegaron incluso a decir que en la España de Franco no existía el problema judío, para contrarrestar las acusaciones de antisemitismo. Y este esfuerzo propagandístico no se limitó a Estados Unidos, cruzó la frontera. En Canadá, un agente llamado Daniel de Iturralde montó un comité de ayuda español en Montreal. Y desde allí se dedicó a organizar conferencias y a colar artículos en la prensa católica de Quebec con exactamente el mismo mensaje. Y esto nos lleva, por fin, al tercer pilar de esta historia. Y para mí este es quizá el más sorprendente de todos, el de los voluntarios internacionales que lucharon no contra Franco, sino a su favor. A ver, todo el mundo ha oído hablar de las brigadas internacionales que vinieron a España a luchar por la República. Son famosísimas. Pero lo que casi nadie cuenta es que también hubo miles de voluntarios extranjeros que se unieron al bando nacional. Su historia ha quedado prácticamente borrada, pero no fueron pocos.
El grupo más grande y más organizado fue, sin duda, la Brigada Irlandesa. En la Irlanda de los años 30, que era un país profundamente católico, las noticias sobre la quema de iglesias y la persecución religiosa en la zona republicana causaron una conmoción enorme. Así que un antiguo general, Owen O'Duffy, hizo un llamamiento y miles de hombres se ofrecieron voluntarios. Al final, unos 700 cruzaron el mar para luchar por Franco. Sin embargo, su aventura en España fue, un desastre. Fue breve y muy problemática. Apenas llegaron al frente, tuvieron un incidente de fuego amigo con una unidad de falangistas canarios. Poco después, fracasaron en un ataque en la batalla del Jarama. Tantas tensiones con los mandos españoles llevaron a que la brigada fuera disuelta y enviada de vuelta a casa en menos de 6 meses. Pero había voluntarios de los lugares más insospechados, con historias personales alucinantes, como la de Roy Campbell, un poeta sudafricano que, mira qué casualidad, vivía en Toledo cuando estalló la guerra. Campbell era converso al catolicismo y quedó totalmente marcado por el asesinato de varios sacerdotes que eran amigos suyos a manos de milicianos. Se unió a los carlistas para luchar y años más tarde, en un pub de Oxford, conoció a un profesor llamado J.R.R. Tolkien. Y aquí viene lo increíble. Tolkien quedó tan impresionado con esa figura de soldado y poeta que Campbell se convirtió en una de las principales inspiraciones para crear a su personaje de Aragón. Sí, como lo oís. Es que, en total, se calcula que hubo unos 15.000 voluntarios de 61 naciones distintas. La delegación más grande de Hispanoamérica fue la Argentina, que formó su propia centuria. Pero también hubo cubanos, cientos de franceses, rusos blancos anticomunistas e incluso un australiano que se cruzó medio mundo para luchar por su fe. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que aparece es una compleja red de apoyo global que iba mucho más allá de los sospechosos habituales. Así que el punto clave es este. Más allá de la ayuda oficial y bien conocida de Alemania e Italia, la victoria de Franco se construyó también sobre esta red global y clandestina. Un pilar corporativo que le dio el combustible y la inteligencia, un pilar propagandístico que le limpió la imagen a nivel internacional y un pilar humano, con miles de voluntarios movidos por la ideología y la fe. Y esto nos deja con una pregunta final, que creo que sigue muy vigente. Cuando hoy vemos conflictos y escuchamos hablar de neutralidad, ¿hasta qué punto las acciones de empresas, de grupos de presión o de simples individuos pueden inclinar la balanza al margen de la política oficial de los estados? La historia de los aliados ocultos de Franco nos demuestra que, muy a menudo, la verdadera guerra se libra en la sombra.